Regresamos con Voz Ciudadana. Estamos tocando el tema de los transgénicos y la importancia del etiquetado de los productos que contienen justamente insumos de organismos vivos modificados. Queremos saber cuál es la posición del MINAM, del Ministerio de Ambiente, respecto del umbral de esta posibilidad de establecer, digamos, un porcentaje de repente a partir del 5% para recién etiquetar los productos que contienen, digamos, insumos transgénicos. Al respecto, el Ministerio del Ambiente está en total acuerdo con la última versión discutida a nivel de la PCM. Digamos, documento trabajado que está... ¿Que establece qué, en síntesis? No, particularmente no le da umbral al tema. O sea, desarrolla el tema indicando que se deberán etiquetar todos los productos que contengan organismos vivos modificados o insumos que se hayan extraído de organismos vivos modificados, sin determinar un umbral. Considero que pero esto eso es lo que no es de repente excesivo, digamos. No, la norma nos manda a desarrollar eso. La norma, la ley nos indica que debemos rotularlos y no nos indica que a partir de un determinado porcentaje o no. Yo respeto la posición que tiene la Sociedad Nacional de Industrias y también creo que los elementos que ellos tienen basados en que podría encarecerse el producto para el que vende, ¿no? Está dado si es que ellos solamente lo van a indicar si está sobre un determinado porcentaje. Pero lo que probablemente, digamos así, las personas desconocen es que cuando uno tiene que desarrollar metodologías en donde tiene que precisar con exactitud los niveles o los porcentajes para que cada uno de los elementos que uno, y es una mezcla, muchas veces son mezclas enormes de productos, que las sumatorias de todas esas mezclas puedan dar un determinado porcentaje, va a requerir en eso el tener que desarrollar metodologías que les va a tomar años. Lo más indicado es una detección, no importando el nivel de mezcla, si es detectable el organismo vivo modificado, porque para esto ya hay metodologías desarrolladas. O sea, sería costoso porque tendrían que mandarlo al laboratorio según... El establecer los rangos, eso genera un costo para determinar el porcentaje de exactitud, porque se tienen que tener patrones de exactitud. Sin embargo, ahora hay metodologías que te indican, con el 0.5% se puede detectar tal organismo vivo modificado si está presente a nivel una proteína de organismo vivo modificado, o con el 0.9. Y entonces los que hacen el producto pueden utilizar las cintas, que ahora son cintas muy sencillas, solamente de detección de proteína, y dice, bueno, yo voy a probar el producto en este vaso de agua, pongo mi cinta y esta cinta me determina con el 0.5 de exactitud si hay o no hay. O agarro la otra cinta con el 0.9, me va a detectar si hay o no hay. O sea, son herramientas ágiles, sencillas y baratas en este momento. En el tema de la fiscalización, ¿considera que es muy complicado, digamos, establecer un orden, o qué sectores deberían de intervenir también para poder, digamos, hacer más viable el tema del etiquetado? Ustedes están en una posición contraria, entiendo, que el Ministerio del Ambiente. No, una posición distinta, digamos, o sea, la industria considera que sí debe haber umbral. Los países que tienen un umbral funcionan mucho mejor en este tema. Nosotros hemos intercambiado experiencias con las industrias de otros países y tenemos la información certera de que si es que no hay un umbral, los problemas son inmensos para la industria. ¿Por qué? Por ejemplo. Por ejemplo, si uno importa maíz, vamos a decir un maíz no transgénico, ¿no? Viene un granelero, ¿no? Pero en ese granelero, buque granelero, y a través de toda esa cadena logística de transporte, puede haber antes venido maíz sí transgénico, y se produce lo que se denomina contaminación adventicia, es decir, que un porcentaje del maíz que estuvo en esa cadena, en esas bodegas de esos barcos, en esos camiones y tal, que es entre 2 y 3%, se quedó en esos barcos, se mezcló un poco, mezcló, digamos, con el maíz no transgénico. Entonces, uno podría importar maíz no transgénico, usarlo, y sin embargo, habría de repente un 0.1 o un 0.3 o un 0.5 de maíz transgénico dentro de eso. Entonces, uno tendría que declarar como que el producto ha sido hecho con maíz transgénico, cuando en realidad el 99.9
de maíz fue no transgénico y ese fue el maíz que se compró. Por eso es que tiene que haber un límite técnico de detección, un límite mínimo, digamos, ¿no? Bajo el cual, que no sea relevante, bajo el cual no se etiquete, porque de lo contrario se obligaría sobre todo a la pequeña y mediana industria a incurrir en costos muy grandes en análisis de laboratorio permanentemente, lote por lote, insumo por insumo. Todavía no se ha manifestado el Ministerio de la Producción. Bueno, entiendo que no, el Ministerio de Comercio Exterior sí está preocupado porque esta norma no constituye un obstáculo técnico al comercio. Porque los tratados de libre comercio. Evidentemente, porque por ejemplo, le explico lo siguiente, si uno importa un alimento producido en México, por decir, y México produce ese alimento para todos los países de Sudamérica, ¿no? Y el Perú tiene una legislación, una normativa sobre etiquetado diametralmente distinta a todo el resto de países de la región, ¿no? Entonces, ese producto tendría que tener etiquetado para cada país. Entonces, al final habría una barrera al comercio, no se podría importar ese producto porque no cumpliría con la regulación peruana y digamos, afectaría al consumidor en términos de no tener distintas opciones de elección, ¿no? Entonces, lo que nosotros planteamos es que se siga con digamos, con la corriente internacional de los países que ya tienen experiencia en el etiquetado de transgénicos y que la mayoría de ellos establecen un umbral. Y siendo yo abogado te puedo decir que si bien la ley no menciona un umbral, es perfectamente legítimo y tenemos informes legales de diversos abogados de mucho prestigio que aseguran que no existe ningún impedimento a que en el reglamento se establezca un umbral, aun cuando la ley no se diga, porque la norma reglamentaria no estaría modificando la ley, sino estaría haciéndola viable, haciéndola posible. Claro, digamos, no hay la posibilidad de cierta flexibilidad porque ya este reglamento, digamos, que se ha enviado de parte de la PCM, porque incluso creo, tenemos entendido que tiene que ser visto por la Organización Mundial de Comercio también, digamos, dar el visto bueno por el tema de los convenios que ha suscrito nuestro país con otras naciones, ¿no? Como son los TLCs. Bueno, ¿no hay la posibilidad de una flexibilidad en ese sentido? No se trata de flexibilidad y yo agradezco mucho la invitación que le hacen al MINAM para estar presente el día de hoy en esta entrevista, pero sin embargo considero que no es el punto de decir hay flexibilidad o no para una norma ya dada. Lo que resulta es que todo lo que menciona en relación a los otros países y la determinación de los umbrales dados, cada país ha tenido que basarse en su propia producción de OVMs para temas de exportación. Perú no está en ese caso. Perú no produce OVMs en su territorio nacional para la exportación a Europa, para la exportación, en el caso de Brasil nos llegan productos, ellos tienen... Pero hay muchísimos países en donde ellos son cero, si es que tuviéramos que exportar. ¿Qué es lo que deseamos nosotros para nuestros consumidores? Es lo que entiendo la ley ha propuesto. Y lo que propone la legislación es que los consumidores sean informados. Todo el mecanismo de importación de insumos que se ha mencionado es mucho más complejo de lo que se indica, porque si un importador de productos dice yo quiero maíz que no contenga OVMs, él lo que espera recibir es maíz que no contenga OVMs, caso contrario él tiene que decir, bueno, no me importaría si hay contaminación adventicia hasta un 5%. O sea, los mecanismos de comercio tienen sus reglas claras. Si un importador está importando maíz no transgénico, pues le tienen que entregar maíz no transgénico y lo usa como tal. En caso que determine luego, no la industria, sino lo determinen en la cadena final que estuvo contaminado, bueno, como abogado conoce que existen todos los mecanismos legales amparables porque no le han entregado un producto que solicitó para la compra. Ahora, todo esto es bastante complejo, entiendo, pero estamos hablando de la información que se le va a dar al consumidor. El consumidor no necesita encontrar y decir, mi producto contiene más del 5% de OVMs en esta mezcla. Lo que necesita el consumidor es saber si ha utilizado un insumo que proviene de organismos vivos modificados o no, o él mismo los está conteniendo. Aunque sea el mínimo porcentaje.
Claro. La Que es más o información menos lo que planteaba, tengo entendido, el Código de, es lo que plantea, Protección y Defensa del Consumidor. Así es lo que plantea. Claro, digamos, a ver, yo conozco bastante de la cadena logística de comercio internacional porque he sido viceministro de Comercio Exterior 3 años y conozco muy bien y digamos, los proveedores en ningún caso, cuando tú compras maíz no transgénico, te garantizan que el 100% de ese maíz es no transgénico. La contaminación adventicia se da en la cadena logística del comercio internacional, es una realidad y es inevitable. Es inevitable, se da así. Entonces, esa es una realidad que no se puede desconocer. Y eso hace que, si es que no existe digamos, un umbral, ¿no?, se termine malinformando al consumidor, ¿no?, malinformando al consumidor, porque probablemente todo aquel que use maíz en su proceso industrial va a tener que decir que el maíz es transgénico, aun cuando él haya comprado maíz no transgénico, porque siempre va a haber un grado de contaminación adventicia, porque eso existe en la cadena logística. ¿Y por qué en la práctica se da eso? Como explicaba, digamos, los mismos graneleros, ¿no es cierto?, que se mueven por distintas partes del mundo y que transportan los granos. O sea, no hay la garantía, digamos. No hay la garantía. Nosotros hemos hecho la consulta, como Sociedad Nacional de Industria, con los distintos proveedores que proveen, digamos, de granos no transgénicos, si es que ellos pueden garantizar que su producto es 100% libre de transgénicos, y nos han dicho que no lo pueden garantizar, porque inclusive ese producto no transgénico, ¿no?, podría haber algunas plantas al interior de ese cultivo que sean transgénicas. Entonces, si no, digamos, el agricultor tendría que analizar planta por planta, ¿no?, para determinar que no hay ninguna sola planta que sea transgénica y que en toda la cadena logística de transporte y de comercialización de este grano no haya ningún grado de contaminación, eso beneficia, lo cual es imposible. Solamente, ¿no?, a la empresa, en todo caso, que vende este tipo de semillas transgénicas, ¿no? Estamos hablando de un problema internacional. El Perú, digamos, no compra semillas transgénicas ni va a comprar semillas transgénicas porque hay una moratoria por 10 años, ¿no? Y en ese tema, digamos, hay que hacer seguimiento a la norma para que se disculpa que les interrumpan porque si no vamos a estar en una entrevista muy dispar. Me disculparás. Claro. A ver, realmente yo entiendo que existen problemas actuales por el hecho de que no se ordenó el sistema. Pero es imposible de decir de que si yo estoy comprando una semilla, porque si el agricultor la siembra, ha comprado una semilla. Si el agricultor está comprando una semilla que es una variedad A, que le digan que en el interior de su variedad A hay la variedad B, C o Z. El agricultor, pequeño o grande, si compra una semilla, tiene que tener la seguridad de lo que compra. Para eso la rotulan, para eso hay una certificación de las variedades que se producen. Compro la variedad A de maíz y la voy a sembrar al campo. Si yo recibo con semillas que no son de aquella variedad, llámese transgénicas o no, porque es necesaria de otra variedad Z, bueno, el control de calidad de esa semilla, pues no lo tiene. No puedo yo recibir una semilla que no quiero. O sea, partemos de allí, claro, ¿no? Entonces, si el sistema internacional ha generado cosas que no pasan los controles de calidad, bueno. Claro, la pregunta es ¿por qué la mayoría de países que rotula tiene umbral, ¿no? Y países que rotulan desde hace muchos años. De repente lo hacen para no complicarse. Por ejemplo, ¿no? Japón, ¿no?, que es un país desarrollado, es un país del primer mundo, ¿no?, y que rotula hace muchos años, tiene un umbral de 5%, ¿no? Entonces, la mayor parte de los países que rotula tiene un umbral. Entonces, lo que nosotros pedimos es, no tratemos de ser fundamentalistas y de inventar la pólvora. Yo tengo la respuesta, ¿no?, a eso, si me permites. Y digamos, los países que han rotulado con un umbral es porque ellos tienen sus procedimientos de hacer sus detecciones y ellos quieren llegar al mínimo detectable. O sea, yo quiero detectar esto y digo, ¿cuáles son mis procedimientos de laboratorio que me permiten detectar lo mínimo? Cuando comienzan a estandarizar sus procedimientos, resulta que no pueden llegar debajo de 0.9. Entonces aplican el 0.9 porque técnicamente no pueden llegar más abajo. Otros dicen, es muy difícil que yo estandarice mis protocolos, mis laboratorios, mis patrones, y yo no voy a esforzarme a llegar al 0.9, yo voy a llegar al 1. Entonces dicen, ya,
la Unión Europea es 0,9, pero yo voy a llegar al 1, no me voy hasta el 0,9. Y entonces los países han regulado de acuerdo a lo que ellos en su laboratorio. En definitiva, entonces, Pero punto entonces, si medio... la Unión Europea tiene 0,9 y no produce transgénicos, ¿por qué en el Perú, que tampoco produce transgénicos, igual que la Unión Europea, no tiene que haber ni siquiera el 0,9? Busquemos sino un el punto medio. ¿Cuál 0,000? sería la solución? Porque llegamos al final de nuestro programa. Lo que resulta Esperamos es- el reglamento de la PCM. Yo creo que lo que la industria quiere es informar, pero no quiere encarecer el costo de los productos para perjudicar al consumidor. Esta norma es para beneficiar al consumidor, no es para perjudicarla. Entonces, por ejemplo, usted tiene que ser empresa razonable. importa y sabe de dónde importa. Y usted Claro. dice, mire, yo probablemente esté teniendo una contaminación, y usted honestamente simplemente dice, contiene OVMs. Va a Pero ir por el eso le Estado digo. a verificar su producto, y el Estado muy probablemente no tenga las herramientas ni siquiera para detectar el mínimo que usted ha Pero lo utilizado, que- pero usted está bien, lo ha Lo mencionado. que usted me está diciendo es que hay que declarar algo, no importa de lo que Ahora, el Estado pueda determinar. no. Yo lo que le digo es, el industrial, digamos, las industrias serias no pueden decir, las grandes, inclusive corporaciones transnacionales que funcionan en el Perú, no pueden decir que un producto está total y 0.0000 libre de un insumo genéticamente modificado si no tienen una constatación lote por lote de ese insumo. Porque si no estarían engañando, estarían faltando, Claro, estarían claro, violando están una norma, ¿no? Para eso existen las normas técnicas normalizadas. Entonces, lo que le explico es, tendrá que hacerse, si no hay umbral, un análisis de cada uno de los lotes de maíz que se importe, ¿no es cierto?, para efectos de determinar que no haya en ese lote un solo gramo o un solo grano ¿Y la comisión? de maíz genéticamente modificado. Porque si lo hay y no se informa, se está faltando a la ley. ¿Qué hacer en todo caso? ¿Qué hacer? Hay que ponerse de acuerdo, consensuar. La PCM No, lo ya que- ha tenido oportunidad de reunirse a través de esta comisión que ha elaborado el Yo tengo reglamento. entendido que sí, ¿no? Que se está reuniendo. Yo tengo entendido que la PCM está trabajando un documento en el que precisamente umbrales no van. Yo repito, yo entiendo la posición de la Sociedad Nacional de Industrias en términos de que, conociendo que están importando... En la práctica, digamos. Claro, en la práctica. Conoce que están importando maíz de Argentina, saben que es transgénico, pero nos dicen, mire, ese ¿sabe se va a qué? rotular, Claro. eso se va a rotular. Cuando hay certeza de que es transgénico, Pero se va a ¿de dónde? rotular. Claro, pero ¿de el dónde problema es cuando importan? no existe la certeza. Es que tú puedes importar de un país ¿De dónde? de cualquier país que produzca un maíz no transgénico, Ya. ¿no es cierto? Y venir en un barco que transportó antes un maíz transgénico y se produce la contaminación adventicia. No, Entonces, por eso habría que yo analizar partí. lote Si por lote. usted importa maíz orgánico, no transgénico, la compañía que le está despachando le tiene que asegurar a usted No con la- no lo documentos en asegura. mano que es orgánico, Le porque usted explico- está importando un producto Le orgánico. explico que Está no lo pagando aseguran por al ello. 100%. Claro. Y Le que- explico que no lo aseguran al 100%. Bueno, entonces quiere decir Así funciona que el comercio sistema internacional. internacional Claro, no está... quiere así. decir que el sistema No hay un no control quiere adecuado. discriminar esto. Yo he visto discriminaciones de soya en Brasil. Tienen los embarques en Curitiba y ellos dicen, no ingresa soya a mis contenedores para pasarlos a los barcos. Cada camión de 50, 100, 140 toneladas llega y es muestreado en los diferentes puntos. Inmediatamente se le hace el análisis, sale positivo, ese camión se va al costado porque va la muestra al laboratorio. Y se aseguran que sus embarques sean de soya orgánica. Entonces, desde el punto en que ingresan los camiones para ser despachados en los barcos, se aseguran que ese puerto es orgánico. Bueno, Mira, ¿qué va a hacer en todo caso la A Sociedad ver, Nacional yo- de yo Industria me de hago- aprobarse el reglamento sí. tal cual A ver, se está yo planteando? hago, digamos, la siguiente pregunta, ¿no? Europa, que son los Acatarros. más antitransgénicos del mundo, porque la tecnología transgénica se inventó en Estados Unidos, entonces ellos son antitransgénicos. En Europa hay un umbral de 0.9%. Sí, Me lo pregunto yo, ¿el consumidor europeo no está informado con ese umbral de 0.9%? ¿Se le está engañando? O sea, ¿los europeos están engañando a sus consumidores? ¿Por qué es que en el Perú tenemos que ir a un esquema que no va a funcionar, que va a generar sobrecostos a la industria para darle al consumidor una información que no es relevante? Tomemos la experiencia de otros países desarrollados que tienen muchos años en este tema. Bien, pero- Y contestándole su pregunta, lo que quisiera decirle es que nosotros quisiéramos que la Sociedad Nacional de Industria sea convocada
para estos debates. Fuimos convocados el año 2011, que se estuvo trabajando este tema. Después este tema quedó, digamos, 2 años. pendiente, se abandonó por parte del Ejecutivo, y si se está retomando, nosotros pedimos como industriales nacionales que vamos a tener que cumplir la norma, ser convocados y que se nos escuche, que se nos escuchen nuestros argumentos, porque lo que nosotros queremos es informar al consumidor, dar un producto de calidad y no encarecer los costos de los productos. Yo les agradezco a ambos las dos posiciones, y es importante que el público esté sumamente informado al respecto, toda vez que ya estamos a puertas de que se publique este reglamento y se apruebe. Nosotros, por supuesto, estaremos continuando con estos temas y haciendo seguimiento a esta importante norma. Les agradecemos a ambos su participación aquí en Voz Ciudadana. Estamos hablando en tiempo. Muy bien, muchas gracias. Y ya los estaremos convocando para otra oportunidad de todas maneras. Nosotros llegamos al final de esta edición. Los esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.